Todos hemos pasado por ese proceso de escoger nuestra primera Biblia. Así que créeme que entiendo ese sentimiento. Te puedes sentir abrumado o abrumada al haber tantas opciones y no saber cuál escoger. Muchos colores, muchos materiales, sobre todo muchas traducciones de las cuales puedes escoger, pero no sabes cuál es la que más se va a ajustar a lo que necesitas. Así que déjame ayudarte y darte 5 consejos que me hubieran encantado, que me hubieran dado a mí para saber qué Biblia escoger. Y no seas de las personas, me incluyo, que compramos Biblias y al final no le sacamos el provecho que pensábamos que le íbamos a dar. Primero que todo quiero empezar diciendo que el escoger la Biblia es de lo más fundamental que puedes hacer. No pasa nada si te equivocas. Al fin y al cabo siempre van a haber más oportunidades de comprar una Biblia que realmente se ajusta a lo que quieres. Pero la Biblia es una de las herramientas más importantes a la hora de querer entender mejor el mensaje que Dios te quiere transmitir. Así que es algo que no te tienes que tomar a la ligera y enfocarte bien y analizar bien cuál es la que realmente te va a ayudar en la situación en la que estás. Y también te quiero decir que al final te voy a dar un tip que para mí es el más importante de todos. Así que quédate hasta el final del video para que no te lo pierdas. El primer tip es el propósito y a la persona a la cual va destinada la Biblia. En este caso te tienes que preguntar ¿para qué quieres la Biblia? Y ¿para quién está destinada la Biblia? El para qué puede ser si quieres que esta Biblia sea de estudio, si quieres que sea más un devocional, si quieres que te ayude más como en crecimiento espiritual. Hay entre muchas otras opciones. Y luego ¿para quién? Si va destinada para un niño, si es para ti, si es para tu mamá, para tu papá, para un tío. También eso va a importar mucho a la hora de qué Biblia escojas. El segundo tip son las traducciones. Para mí eso es de lo más importante a la hora de escoger una Biblia. Así que pon bastante atención. Yo lo divido en 2 partes. La traducción sencilla y la traducción compleja o de estudio. En traducciones sencillas te recomiendo la Nueva Versión Viviente, Nueva Versión Internacional y la versión al lenguaje actual. Principalmente yo te recomiendo la Nueva Versión Internacional porque es la que yo más he usado cuando no entiendo ciertas palabras en otras Biblias más complejas. Y estas traducciones pueden ser destinadas a niños, adolescentes o adultos que están empezando a leer la Biblia. Luego, en traducciones un poco más complejas o de estudio, te recomiendo 2, aunque hay varias más. Pero en mi experiencia estas han sido las 2 que me han resultado más cómodas a la hora de leer. La primera es la Reina Valera 1960 y la versión de King James. No te recomiendo la New King James Version porque hay ciertos versículos faltantes o ciertos contextos que cambian un poco a la versión original de King James. Así que te recomiendo que te quedes con la King James y la Reina Valera si quieres una Biblia de estudio. Y en este caso va destinado a personas que quieren profundizar un poco más en el texto bíblico y quieren una traducción lo más acertada posible a la Biblia original, que estaba en hebreo, arameo y griego. Luego, el tercer tip es el tipo de Biblia. Esto va un poco como alineado con el segundo tip, pero el tipo de Biblia me refiero. Si quieres que sea una Biblia de estudio, un devocional, o si es algo más, una Biblia teológica o pastoral. En este caso, en Biblias de estudio, lo que buscas es una Biblia que tenga anotaciones que te ayuden a entender el contexto y un poco más el texto que estás leyendo el versículo. En mi caso, yo uso una que se llama la Biblia de estudio de Matthew Henry. Es bastante buena. Es una Biblia que no tiene denominación religiosa. Eso quiere decir que cualquier religión la puede usar. Y ha sido bastante buena. Tiene anotaciones de contexto, anotaciones que te ayudan a entender ciertos personajes de la Biblia, el lugar en el que pasan los sucesos, el por qué está pasando ese suceso. Es muy buena, te la recomiendo. Aquí te la voy a dejar en la descripción. Te dejo el link para que puedas ir a buscarla y puedas comprarla en caso de que te guste. También en Biblias de estudio está como la que te mencioné de King James. Bastante buena, una de las traducciones bastante utilizadas más que todo para gente de habla inglesa. Por otro lado, tenemos devocionales. Estos se enfocan más en lo que es oración y crecimiento espiritual. Por otro lado, tenemos Biblias pastorales y teológicas. Estas son Biblias aún más avanzadas que las de estudio, que se basan un poco más en la historia bíblica. Eso es más que todo para personas que están o buscan una carrera en ministerio, o una carrera pastoral, o que buscan algo ya más técnico, por así decirlo. Y quinto y último tip es la denominación religiosa. Si sos una persona que realmente te importa mucho que la Biblia tenga los libros extra que viene, por ejemplo, en una Biblia de denominación católica, tienes que ponerle bastante atención a esto. Las Biblias más famosas para denominaciones o personas católicas son la Biblia de Jerusalén, Biblia de América o la Biblia latinoamericana.
Para personas protestantes evangélicas hay varias. Está la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Viviente, la Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas. Sí tienes que tener mucho cuidado a la hora de buscar una Biblia, fijarte bien cuál es la traducción y si realmente funciona para tu denominación religiosa, en caso de que sí sea muy importante para vos. Si no lo es, puedes ir tranquilo, buscar cualquier traducción que realmente se acomode a lo que buscas y no va a pasar nada. Y por último, el consejo que te he dicho que para mí es más importante y sería el sexto consejo, es que busques una Biblia que entiendas. Para mí no importa nada de lo anterior si realmente no te enfocas en una Biblia y en una traducción la cual puedas llegar a entender. ¿Esto por qué? Porque he visto muchos casos que buscan una Biblia de las más difíciles para presumirle a los demás que realmente estudian o que tienen una Biblia mucho más técnica que los demás. Me incluyo porque yo también pasé por ese mismo error y estuve como 6 meses sin poder entender realmente lo que decía mi Biblia. Y lo más importante es realmente que tengas una traducción que puedas entender el mensaje. Obviamente siempre vas a querer tener una Biblia muy técnica o una Biblia con el lenguaje más apegado a la Biblia original, porque obviamente lo que quieres es entender realmente el mensaje original que Dios quiere para nosotros. Pero de nada haces teniendo ese tipo de Biblia si ni tan siquiera puedes entender el lenguaje que se está utilizando en esa Biblia. Así que te recomiendo que vayas poco a poco. Cómprate una Biblia sencilla, luego cuando ya puedas ir entendiendo el mensaje que Dios tiene, ahora sí, cómprate una con un vocabulario más complejo, con una traducción más compleja, y ahí te vas apoyando de tu Biblia vieja con un vocabulario más sencillo, y ahí vas empezando a leer esa Biblia compleja y vas entendiendo un poco el vocabulario que se utiliza y te vas a dar cuenta que hay ciertas palabras que se utilizan que logran llegar a cambiar un poco el mensaje de tu Biblia vieja o tu Biblia con el lenguaje sencillo a tu Biblia con el lenguaje más difícil o de estudio. Pero sí te recomiendo que vayas poco a poco. No es una carrera, no tienes por qué apresurar el proceso. Al fin y al cabo, lo más importante es que logres entender el mensaje. Y hay muchos expertos, muchas personas que llevan mucho tiempo leyendo la Biblia que no se han terminado ni tan siquiera leer la Biblia completa, o lo han terminado pero realmente no han logrado estudiar esos detalles que realmente marcan la diferencia. Me incluyo, yo llevo aproximadamente 3 años leyendo la Biblia y no he podido terminar ni una sola vez la Biblia. Y obviamente tampoco he estudiado todos los datos específicos de la Biblia que me encantaría haber estudiado o que me encantaría estudiar. Así que no te apresures, no es una carrera. Lo más importante es que te sientas cómodo y que vayas entendiendo el mensaje que Dios quiere darte. Por último y no menos importante, déjame en los comentarios cuál es la traducción que utilizas, qué otros consejos le darías a las personas que están empezando o a personas que ya llevan más tiempo estudiando la Biblia. Y sobre todo, dale like y compártelo a una persona que realmente necesite o esté pasando por ese proceso de encontrar la primera Biblia o se siente abrumado o abrumada con ese nuevo proceso en el que está pasando. Espero que tengas un buen día y que Dios te bendiga.